Me he encontrado con esta rara página para ganar dinero que está en línea y pagando desde el año 2018. Básicamente es un juego dentro de una página web que funciona como un simulador de minería de criptomonedas. En el mundo real, si quisiéramos minar criptomonedas con mineros o equipos, deberíamos armarlos y quedarían más o menos así. Esto es lo que intenta replicar el juego o simularlo, donde esto que vemos en pantalla serían los mineros, que tengo apenas 3 días jugando y ya me he ganado estos dos de forma gratuita, aunque también se pueden comprar. Esta personita de aquí seríamos nosotros y esta computadora también nos ayudaría a generar poder de minado junto con los mineros, poder que se ve reflejado aquí del lado izquierdo. Entre mayor poder de minado tengamos, mayor porcentaje de dinero podremos ir generando las 24 horas del día, sin importar si cerramos esta página y nos vamos a realizar cualquier actividad e incluso dormir. ¿Cómo acumular poder de minado? Lo podemos hacer de dos formas, totalmente gratis o invirtiendo, pero para este video lo vamos a hacer de forma totalmente gratis porque es como yo lo voy a hacer y sé que le servirá a la mayor cantidad de personas. Me puse a investigar y encontré una estrategia que te quiero regalar en este video para que podamos generar mayor cantidad de poder de minado y de esta manera la mayor cantidad de ganancias pasivas. Si estos temas te gustan, suscríbete al canal y por favor apóyame con un me gusta, que es totalmente gratis, pero me ayudas mucho. En la descripción he dejado un enlace que te va a traer directamente hasta aquí. Y además, por registrarte con mi enlace, te van a regalar 1000 satoshis de Bitcoin. Al estar aquí, hacemos clic en este botón azul y vamos a necesitar un correo electrónico, una contraseña y marcar estas 3 casillas. Hacer el captcha de Google y luego hacer clic en el botón de registro. La primera vez que entramos necesitamos colocar un nombre a nuestro personaje dentro del juego y también configurar la apariencia. En este caso, si somos masculinos o femeninos, yo voy a intentar personalizarlo un poco haciendo clic en este botón y aquí podemos personalizar desde la ropa, la cara, la boca, el cabello y los ojos. Por mi parte todo está listo, así que le doy en Save para que se guarde. Ya conectados en la cuenta podemos hacer clic acá arriba a la izquierda y podemos mirar los 1000 satoshis que nos han regalado, si es que usaste mi enlace. Este juego es tan sencillo que solo deberemos centrarnos en el lado izquierdo que dice My Power. Entre mayor sea esa cantidad, mayor será la ganancia que podremos generar día a día, hora a hora, minuto a minuto. Así que para ganar la mayor cantidad de Power gratuitamente, vamos a seguir una estrategia de 3 etapas. Si por el contrario tú quieres invertir, debes esperar hasta que te muestre la cuarta etapa de esa estrategia. Aquí tenemos lo que sería una habitación. En este espacio estaremos colocando estantes para poder colocar dentro mineros que vamos a ir comprando e instalando a lo largo de nuestra permanencia en Rollercoin. Si hacemos clic aquí arriba en esta flechita, podemos mirar que hay diferentes criptomonedas que podemos minar. Ya vamos a ver cuál es la más rentable para sacar dinero lo más pronto posible. Lo que nos interesa hacer ahora mismo es comenzar a ganar Power para que comience a estar minando con esta computadora que vemos sobre el escritorio. Esa computadora la vamos a poder ir mejorando para incrementar el Power. Así que hagamos clic en la parte superior que está el botón azul de Gains. En la parte superior podemos mirar la computadora blanca que hemos visto hace unos segundos atrás. Vamos a poder cambiar a una computadora mejor después de jugar y ganar 10 juegos de los que miramos en la parte inferior. Pero antes de comenzar a jugar quiero darte un consejo muy valioso. Si hacemos clic en dificultad de cualquier juego, podemos mirar que dice un tiempo y dice abajo una recompensa. En este caso, por jugar y ganar este juego me estarían dando 200 puntos de recompensa, pero si hago clic en otro juego como este me estarían dando 1092 puntos de recompensa. Necesito jugar a los juegos que mayor recompensa en puntos me den. Así que después de revisarlos todos, he seleccionado este juego porque es el que más puntos me da. Así que para comenzar hago clic en Start. En la parte inferior nos enseñan que este juego se juega con el ratón. Así que hacemos clic en Start.
Listo, ahí he ganado, así que le doy clic del lado izquierdo donde espero a que se cargue esta barrita porque se está pasando el poder de minado. Quiero ir a la casa para enseñarte que el poder de minería se ha acreditado aquí. Entre más juegos juguemos, más poder se va a ir acumulando aquí. La primera estrategia que vamos a seguir en este juego es cambiar esta computadora al máximo nivel posible. Hay 4 niveles de esta computadora que entre mejor sea la computadora, más poder de minería vamos a tener. He decidido probar otro juego de los que pagan bastante y bueno, podemos ver en pantalla que se ve bastante fácil. Luego de 9 juegos ganados, aquí me sale el aviso que ya he ganado la segunda computadora. Es una computadora que podemos reclamar haciendo clic en el botón amarillo y adicional a ello hemos ganado 300 GHz por 24 horas. Si vamos arriba a la izquierda en el botón de la casa podemos mirar que ya se ha actualizado la computadora y que del lado izquierdo nuestro poder de minado en este momento es este. Y finalmente, después de completar los juegos, aquí está la computadora nivel 4, la reclamamos, vamos al home, vamos a la casa y ya podemos ver que aquí está. Finalmente, después de jugar todos esos juegos, mi poder de minado se ha quedado en 52.000 terahash. Puedo continuar jugando y acumular más poder, pero este poder solo me va a durar 24 horas. Esto lo quiero aclarar porque cuando entren al siguiente día van a ver que su poder de minado ha disminuido. Esto es porque ya se te ha vencido el poder de minado del día anterior. Otra parte de la estrategia es que cambiemos la moneda que vamos a minar. En este caso vamos a seleccionar esta flechita, vamos a hacer clic aquí en Split Power y básicamente en este apartado podríamos distribuir el poder de minado para diferentes monedas. Pero desde un comienzo la forma más inteligente para progresar más rápido es asignar todo el poder de minado a Rollercoin. Simplemente asignaríamos el 100% del poder de minado a la moneda Rollercoin y bajamos para guardar los cambios. Listo, ahora todo nuestro poder de minado está enfocado a la moneda Rollercoin, que es la moneda del juego. Esa moneda es la que nos va a servir para venir acá arribita al mercado para comprar los mineros y los racks. Estos mineros nos van a regalar poder de minado permanente para que nuestro poder de minado no dependa de los juegos que juguemos diariamente, ya que siendo sinceros no todos los días tendremos tiempo disponible para jugar. Un RLT es igual a $1, por tanto aquí podemos mirar los precios. Este minero cuesta 17 RLT, pero si bajamos más también los hay de 9, de 750 y de 260. Cuando decidamos comprar algún minero debemos saberlo hacer. Un solo video no es suficiente para hablar todos los temas que puede abarcar este juego y sus estrategias, pero si este video tiene apoyo y les gusta a ustedes este juego, traeré más videos sobre este juego, ya que básicamente es un juego que requiere de mucha estrategia y de hacer las cosas bien para sacar las mayores ganancias en el menor tiempo posible. Antes de comprar cualquier minero debemos venir al apartado de racks y comprar al menos un rack para montar nuestro minero. La tercera parte de la estrategia está en la parte superior, este botón amarillo, y se trata de aprovechar el evento o temporada que haya actualmente. En este caso, esta acaba de comenzar y podemos hacer clic en este botón amarillo para entrar de forma gratuita a la temporada. ¿Qué debemos hacer? Completar misiones, que las encontramos en este apartado. Aquí podemos ver diferentes misiones que en este momento no he hecho ninguna, pero que son bastante sencillas. Básicamente jugar algunos juegos que ya conocemos, suscribirse al canal de YouTube, seguirlos en su cuenta de Twitter. De vuelta a la otra pestaña de recompensas, cuando vamos consiguiendo misiones, vamos aumentando los puntos de experiencia y de esta manera vamos pasando de niveles. Cuando vamos pasando de niveles vamos obteniendo recompensas como las que miras en pantalla, donde incluso podemos obtener mineros gratuitos como este que miramos en pantalla, o como este que miramos en pantalla. En esta tercera parte de la estrategia, además de aprovechar el pase de temporada gratuito, vamos a aprovechar el mini evento que está en la parte superior. Nos muestra que vamos a ir ganando puntos por ir jugando juegos, y además vamos a ir ganando puntos si gastamos monedas RLT en mineros. El pase
pase de eventos, como también si cambiamos criptomonedas que ya tengamos o que depositemos en Rollercoin y las intercambiemos por la moneda RL. En este caso hay un 25% de descuento si es que hacemos un depósito en la moneda Dogecoin. Adicionalmente, gracias a cumplir con estas misiones, si vamos a la tienda podemos bajar y hacer un clic en la Season Store, donde podremos encontrar algunos mineros que podremos comprar de forma totalmente gratis gracias a las monedas RST, donde podemos ver que si jugamos todo lo que queda de temporada, incluso podríamos conseguir este minero o este minero que no nos caería nada mal. Para ganar estas monedas las vamos consiguiendo haciendo las misiones del evento. Y adicionalmente en la página principal, si bajamos un poco del lado izquierdo, vamos a encontrar las misiones diarias y las misiones semanales. Todas esas misiones van a aportar monedas que luego vamos a poder cambiar por alguno de estos mineros permanentes para que nuestro power suba sin necesidad de que estemos jugando. Como puedes ver en pantalla, ya tengo 2 mineros. Gracias a los eventos, recomiendo que comiences a jugar ya mismo para que puedas aprovechar el evento que está vigente en este momento. Para la cuarta etapa de la estrategia, es básicamente para todas esas personas que deseen invertir, ya que haciendo clic en la parte superior en el botón del evento, una de las formas más inteligentes de invertir en Rollercoin sería comprar el pase de temporada. Claro está, si tienes el tiempo para cumplir todas las misiones. Otra opción sería venirse al Marketplace, donde podemos comprar en la moneda RLT mineros a otras personas que están vendiendo sus mineros. Si bajamos un poco más y venimos al apartado de skins, que es básicamente la apariencia de cómo se ve el lugar donde tenemos nuestros mineros, pero también podemos seleccionar el de la izquierda, que es el de Navidad, haciendo clic acá en el botón azul y le damos en Yes. Esto es totalmente gratis. Podemos ver que el skin ya se ha aplicado. Como podrás ver, el espacio que hay aquí es limitado y también la cantidad de mineros que podremos tener es limitada. Arriba a la derecha tenemos un último apartado que es básicamente para hacer crafteos y tipos de mejoras. Esto requiere un video completo porque la información es un poco avanzada, pero de momento para el comienzo esta información no importa. Del lado derecho, si venimos a las 3 rayitas y venimos hasta el apartado que se llama Leaderboard, vamos a encontrar el top 3 de personas que más poder de minado tienen en este juego. Mira esto, 513 pentahash. Esta persona tiene que estar ganando muchísimo dinero. Por ejemplo, esta persona que está en el top 4 tiene 3 años jugando este juego y pues claramente tiene una buena cantidad de minado. Así es como se vería nuestra sala cuando ya tengamos algunos mineros y algunos racks. Con toda esta cantidad de mineros, esta persona no necesita jugar a los juegos que nosotros jugamos, ya que con todo este poder de minado que dan los mineros es más que suficiente. Y no es mentira, aquí en la gráfica se puede ver como esta persona no juega. Apenas el día 6 de septiembre jugó 10 juegos y de allí no ha vuelto a jugar prácticamente nada. Adicionalmente, en el apartado de Task Wall, aquí podemos encontrar algunas tareas dependiendo del país y serán pagadas en la moneda RLT, que nos vendría bien para comprar mineros. Por último, pero no menos importante, tenemos el apartado del programa de referido, donde aquí tenemos el enlace y lo podemos compartir con nuestros amigos, familiares o vecinos, y estaremos ganando el 25% de lo que minen nuestros invitados sin quitar nada a ellos, y el 15% si llegan a comprar algún objeto en el juego. Un día después he vuelto a entrar a mi cuenta de Rollercoin y ver en la parte superior que algunas monedas Rollercoin ya se están minando. Todo esto mientras que yo dormía y hacía otras cosas. Si vamos al apartado de los juegos, podemos mirar que todavía conservo la computadora de nivel 4, pero en la parte inferior podemos mirar que hay un contador que en este momento quedan 11 minutos con 8 segundos. Quiere decir que ese es el tiempo que me queda para yo jugar por lo menos un juego y poder reiniciar este temporizador, o de lo contrario estaría perdiendo esta computadora y su nivel de minado. Como podemos ver, acabo de hacer un juego y ya el cronómetro se acaba de reiniciar a 24 horas nuevamente. Con esto nos damos cuenta que necesitamos jugar como mínimo un juego diario para mantener la computadora. ¿Cuánto se gana? En pantalla estoy en una calculadora
calculadora para este juego y con solo 3 días jugando he acumulado esta cantidad de poder de minado. Con esa cantidad de poder de minado genero 0.60 centavos de dólar al mes, pero ten en cuenta que solo llevo 3 días. Cuando vaya teniendo más días, semanas o meses, obviamente este resultado aumentará muchísimo. Quiero saber cuál es tu opinión sobre esta página o este juego. Por favor, dime qué opinas abajo en los comentarios. Definitivamente siempre hay opciones para ganar dinero, como por ejemplo esta que tienes en pantalla. Simplemente tienes que hacer un clic para mirar el video y mirar qué te parece. Te lo dejo en pantalla, haz un clic para verlo.